Cordial saludo para todos. El día de hoy, junto a mis compañeras Jimena García, Paula López, Yaneli Lamprea, Tania Pineda y quien les habla Juan Ochoa, venimos a exponerles nuestro tema del gasto público. El gasto público se puede entender como la inversión que realiza el gobierno con el fin de generar un bienestar en el desarrollo de su sociedad. Podemos ver este gasto público en la parte de los subsidios que otorga el gobierno con el fin de apoyar a las poblaciones más vulnerables, así como la inversión en mejorar su parte de defensa nacional, en el desarrollo y mantenimiento de toda su parte infraestructural, lo que correspondería a las carreteras, los puentes y demás tipos de obras. También lo vemos en la parte de los sectores de la salud y la educación, en donde el gobierno invierte con el fin de mejorar estos proyectos, y asimismo vemos cómo ese gasto público también incurre en el sostenimiento gubernamental. Para cubrir todo este gasto público se hace a través de los ingresos tributarios, que sería la recaudación de los impuestos. Dentro del gasto público debemos tener en cuenta sus efectos, ya que si éste aumenta genera un estado de renta nacional, pero si éste disminuye va a generar un estado de inflación. La clasificación del gasto público se encuentra en los gastos netos y en los gastos primarios, siendo el gasto neto el total de toda esa inversión en el gasto público menos la amortización de la deuda externa. Y en el gasto primario se tiene en cuenta que es un indicador en el que se reúne cómo son todos los ingresos para cubrir ese gasto público, teniendo en cuenta los ingresos tributarios, que como bien lo mencioné es el recaudo de los impuestos, y los no tributarios, que pueden provenir de otras actividades ajenas a el recaudo de impuestos. El gasto público hace referencia a todos los gastos y salidas financieras en que incurre el Estado en la compra de bienes y servicios en un periodo determinado, que casi siempre en lo general es un año. Dentro del gasto público están los gastos de inversión de infraestructura, por ejemplo, los gastos de funcionamiento, de pagos de nómina a empleados y gastos destinados al servicio de la deuda interna como externa del país. En esto también vemos los pagos a intereses y la amortización de capital. El gasto público puede desde dinamizar la economía hasta ser el causante de fenómenos como la inflación y la devaluación o la revaluación de la moneda. También es financiado por el recaudo de impuestos, tasas y contribuciones y el endeudamiento, ya sea interno o externo. Cuando hablamos de exceso de gasto público, quiere decir que estamos generando un déficit fiscal por la razón en que gastamos más de lo que ingresa al país y generamos un desequilibrio en las cuentas del Estado. Esto puede tener efectos macroeconómicos como la inflación, sobre todo cuando el gasto se realiza con base a la emisión de la moneda, que es un endeudamiento con el Banco Central. El método de gasto, que es el valor de todos los gastos de una economía, el método de ingreso, que es el valor de todas las rentas generadas en una economía, y el método de producción es el valor añadido de todas las empresas de una economía, que es lo que conformamos y conocemos como el PIB. Para calcular el método del gasto tenemos el consumo más la inversión más el gasto público más las importaciones netas. Para calcular el método de ingreso tenemos los salarios más los alquileres más intereses más beneficios más depreciaciones, y con esto generamos los impuestos indirectos y les restamos las sobrevenciones. El método de producción tenemos que es solo la suma del valor añadido de todas las empresas, y al igual que el anterior se le suman los impuestos indirectos. El gasto del gobierno por finalidad es un análisis que representa los resultados del gasto del gobierno. Es una clasificación especializada complementaria al marco del Sistema de Cuentas Nacional, SCN, del 2018, y es el Manual de la Estadística de las Finanzas Públicas, MEFP, del 2014, que explica de manera desagradada las funciones económicas y el desempeño del gobierno, permitiendo observar las tendencias y el gasto.
En el 2021, el gasto del gobierno general ascendió a 400.8 billones de pesos, lo que representó un crecimiento del 10,3% con respecto al año anterior. La finalidad que está participando este crecimiento fueron los gastos de protección social, que son 28,8% y el crecimiento del 4,8%, seguido por la salud del 17,9% y un crecimiento del 12%. Y finalmente, la educación, asuntos económicos como las participaciones del 11,6% y del 10,9% respectivamente. Bueno, aquí podemos observar las cifras. Acá podemos observar la descripción de la diversión, la participación, la variación y la contribución. Y también está lo de los miles de millones de pesos. Vamos a comenzar con servicios públicos en general. En el 2021 fue del 6,2. En variación del 2021 al 2020 fue el 16,6 y de la contribución del 2021 al 2020 fue del 1,0. De miles de millones de pesos fue de 25.178. La defensa fue del 3,3. La participación de la variación del 2021 al 2020 fue del 5,9. La contribución fue del 21, del 2021 al 2020 fue del 0,2 y de la de miles de millones de pesos fue del 13,30 y 358, qué pena. El orden público y la seguridad, la participación del 2021 fue del 6,3, la variación del 2021 al 2020 fue del 7,6, la contribución del 2021 al 2020 fue del 0,5 y de miles de millones de pesos fue el 25.463. De la protección del del asunto económico, la participación fue del 10,9, el 17 de la variación del 2020 al 2021 al 2020 fue del 17,3, de la contribución del 2021 al 2020 fue el 18 y la de miles de millones de pesos fue el 4.073. De la protección del medio ambiente, la participación del 2021 fue el 0,6, la variación del 2021 al 2020 fue del 25,0, la contribución del 2021 al 2020 fue del 0,4 y la de miles de millones de pesos fue el 6.458. Bueno, vamos con vivienda y servicios de conexión. La participación del 2021 fue del 1,7, la variación del 2021 al 2022 fue el 23,7, la contribución del 2021 al 2020 fue del 0,4 y la de miles de millones de pesos fue 6.709. La de salud, la de participación del 2021 fue el 17, la de la variación del 2021 fue el 12, la de contribución del 2021 al 2020 fue del 2,1 y la de miles de millones de pesos fue 772.415. Vamos con agricultura y recreación cultural, deportes y otros servicios sociales, que fue participación 8, participación del 2021 fue 1,8, variación del 2021 al 2020 fue el 23, contribución del 2021 al 2020 fue el 0,4 y la de miles de millones de pesos fue 7.276.
La educación. La participación del 2021 fue de 11,6. La de variación del 2021 fue la del 3,2. La variación del 2021 al 2020 fue de 0,4 y la variación de miles de millones de pesos fue 46.769. La de protección social, la participación fue del 2021 fue 28,8, la variación del 2021 al 2020 fue del 4,8, la contribución del 2021 al 2020 fue del 4, del 1, perdóname, 1,4 y la de miles de millones de pesos fue de 116.686. Muy bien, bueno, tenemos servicios de la deuda pública. La participación del porcentaje del 2021 es del 10,0. La variación del 2021 al 2020 es del 19,4. La contribución del 2021 al 2020 es del 1,8 y la de miles de millones de pesos es 40.419 para un total de participación del 2021 de 100,0, de variación del 2021 al 2020 del 10,3. De la contribución del 2021 al 2020 fue del 10,3 y la de miles de millones de pesos es 404.804. Bueno, como lo mencionaba nuestra compañera Paula, el gasto de gobierno por finalidad es un análisis que representa el resultado del gasto de gobierno. Es decir, que para esto en este momento les va a mostrar estadísticas de forma más detallada de lo que es el gasto de gobierno dado en miles de millones de pesos, en valores y variaciones porcentuales de participación frente a los años 2009 hasta el año 2020. Estoy incluyendo el gasto de pronto del sector público, educación y gastos más relevantes, debido a que el DANE nos da muchísima información y nos quedaríamos como que en el momento hablando de mucha información preliminar de estadísticas suministradas por la información del DANE. Entonces, en el tema de gasto de gobierno general por finalidad dado en miles de millones de pesos, podemos observar que está todo como que unificado. Entonces están los servicios públicos generales, la defensa, el orden público y seguridad, los asuntos económicos, la protección del medio ambiente, la vivienda, la salud, actividades recreativas, de deporte y demás, la educación, la protección social, los servicios en la deuda pública, en los que para el año 2009 los más relevantes en miles de millones de pesos fueron los asuntos económicos con más de 16 millones de pesos, la educación con más de 19 millones de pesos, la protección social con 42.854.000 millones de pesos y en servicios de deuda pública con 16.470 millones de pesos. Y ya para el preliminar del año 2020 podemos evidenciar que esto cambia un poquito en el tema de el comportamiento. Entonces en la salud viene a ser ya de 67 millones de pesos, en la educación viene a ser de más de 44 millones de pesos y en la protección social subió muchísimo y quedó en 119.741.000. Entonces son valores extremadamente altos. Bueno, ahora pasamos a gasto de gobierno general por finalidad por participación porcentual 2009 a preliminar 2020. Entonces, en este cuadro también podemos evidenciar las mismas descripciones por finalidad que se mencionaron en el anterior cuadro. Y para estos volvemos a identificar que el asunto público económico para el año 2009 fue equivalente al 10,8% sobre el 100% de la deuda. Igual que la educación, que
tiene un 13,1% de la deuda pública. El servicio de la deuda pública tiene un 10,9%, la protección social un 28,4% y en el preliminar para el año 2020 se tiene que en la salud equivale a un 18,2%, la educación a un 12%, la protección social a un 32,2% del total de la deuda. En otros conceptos está el gasto de gobierno general por su sector y finalidad. En participación y variación porcentual al preliminar del año 2020 con relación al 2019. Entonces, podemos observar que en este cuadro están las descripciones que se habían dado por finalidad en los anteriores cuadros en donde reunimos todo el gasto. Podemos evidenciar que el servicio público general en la participación para el año 2020 fue del 19,5% del total de la deuda. Podemos evidenciar que otro relevante es el tema de la salud con un 10,1% y otro que no es menos importante es el servicio de deuda pública por un 12,1%. Esto todo señalaba al subsector central. En variación podemos ver que para el año 2020 sobre el año 2019, uno de los más relevantes son el asunto económico con el 21,9%, la salud con el 26,5%, la protección social con el 36,4%. Para el subsector local, podemos ver que la participación porcentual es de 12,6% para servicios públicos generales, del 10,8% para asuntos económicos, del 26,8% para la salud y del 13,2% para la protección social. En variación del año 2020 sobre el 2019 podemos ver que hubo un déficit, es decir, una disminución en el tema de orden público y seguridad con un 30,4% menos. Y podemos ver que otro relevante es el asunto económico con un menos 24,9%, destacando, como ya dije, todo esto va en déficit. Viendo el tema de la protección del medio ambiente, está en un menos 36,6% y el tema de las actividades recreativas disminuyó a un 44,9%. Podemos observar que para el subsector de fondos de seguridad social la participación porcentual es muy limitada y solo vemos dos factores, que es el tema de la salud y el tema de la protección social. Para el tema de la salud estamos en un 36,1% y para el tema de la protección social para el año 2020 estamos en el 63,9%. En la variación porcentual del año 2020 sobre el 2019 podemos ver que para la salud es del 8,2% y para el tema de la protección social es del 11%, lo que para un subsector central nos da un total en la variación del 15,9% y para el subsector local nos da un déficit del 6,6% y finalizando con el sector de fondos de seguridad social tenemos un 10%. En otros gastos por servicios generales de su sector en participación y variación porcentual podemos ver que hay una variedad de descripciones, pero en estas salen en relevancia los servicios públicos generales, donde
evidenciamos que tenemos un 1,3% en la variación en la participación, perdón, del año 2020, y en la variación tenemos un déficit del 51,2%, y está en otras curiosidades la transparencia del carácter general entre diferentes niveles de gobierno, con una participación para el año 2020 del 85,3% y una variación del 6,8%. Y es todo esto para el sector central, claramente. Y para el sector local podemos ver que ya hay un cambio en el tema de órganos ejecutivos y legislativos en asuntos financieros, etcétera. Estos equivalen a una participación del 65,4% y a una variación porcentual del menos 0,8%. También vemos servicios generales con un 8,9% de participación 2020 y una variación de déficit de menos 51,1%. Y está el servicio públicos generales NEP, que viene a ser en participación 12,5% y en variación un déficit del menos 26,1%. Bueno, pasando a la protección del medio ambiente por su sector, en el subsector central podemos evidenciar que la gestión de aguas residuales da en participación un 10,5% y en variación da un déficit de menos 24,8%. También está el tema de la protección de diversidad biológica en el paisaje, que da una participación del 10,9% y una variación porcentual del menos 34%. Y está la protección del medio ambiente NEP, con una participación para el año 2020 del 64,9% y una variación significativa del 9,1%. En el subsector local podemos evidenciar que hay una participación porcentual en gestión de aguas residuales del 36,6% y una variación porcentual de un déficit del 32,9%. Asimismo, evidenciamos la protección de la diversidad biológica en los paisajes del 23,1% y una variación del menos 52,9%. En la protección del medio ambiente NEP podemos evidenciar que es del 23,5% y la variación es del menos 21,7%. Los gastos de salud también son muy importantes mencionarlos, pero pues los vamos a mencionar así muy rápidamente. En estos se ve que el servicio de salud pública en participación tiene un 3%, pero que su variación porcentual fue una de las más significativas, con el 100,4% sobre el total de la deuda. En la salud, NP tienen un 84,6% frente a una variación del 24,7%. Para el sector central. Para el sector local podemos evidenciar en la investigación y desarrollo de la salud una variación porcentual del menos 26,2%, que bajó significativamente respecto a la participación, y podemos evidenciar que la salud NEP, la participación fue muy alta, que fue el 89,9%. Para el sector de fondos de seguridad social podemos evidenciar que hay una participación para servicios médicos hospitalarios del 98,7% frente a una variación de 7,1%, y la salud NEP de participación de 1,3% y una variación porcentual muy significativa de más del 400%. Bueno, para finalizar vamos a mencionar el tema de la educación, que es también muy relevante en este momento. En la educación preescolar básica media, una participación del 1,4% para el subsector central,
y una variación del 24,1%. El subsector local tuvo en la educación preescolar básica y media una variación del 29,3%. Para el tema de la educación superior, que se ve muy relevante, la participación fue del 48,7% y en el subsector local la participación fue del 12,6%. En la educación no atribuible a niveles e investigaciones de desarrollo de educación tenemos una participación del 22,1% contra una variación significativa en el sector local del menos 11,7%. Y finalmente tenemos en los servicios auxiliares de educación una variación porcentual del menos 1,7% y en la local de menos 0,94%. A continuación daremos una breve explicación de lo que sería nuestro juego del tema anteriormente expuesto. Nuestro juego tiene dos reglas fundamentales. La primera es imaginar y la segunda es disfrutar el proceso. Bueno, nuestro juego consiste en dibujar la respuesta a la pregunta que se les da. La primera, un ejemplo, ¿qué es un gasto público? Entonces vamos a dar una breve definición. Es una salida de dinero que hace el gobierno para conseguir un beneficio social. ¿Qué se puede dibujar ahí? Una salida de dinero. Entonces, una salida de dinero. ¿Sí? Ese podría ser una respuesta muy válida, pero acá realmente pues no habría como tal un ganador a ciencia cierta. Listo, entonces seguimos con la siguiente. En 2021, el gasto del gobierno ascendió o descendió. Entonces, para esta pregunta, ¿el gasto público ascendió o descendió? Acá podrían poner una flechita arriba, una flechita abajo, de acuerdo a si ascendió o descendió. Entonces, para esta pregunta sería ascendió. Entonces, una flecha arriba. Perfecto. La siguiente. ¿Qué es el gasto público? Nuevamente, ¿qué es el gasto público? Es una salida de dinero que hace el gobierno para conseguir un beneficio social. Entonces, salida de dinero. ¿Qué podemos dibujar ahí? Flechita. Flechita con dinero. Perfecto. La siguiente. ¿Cómo se clasifican los gastos públicos? Como lo mencionaba anteriormente mi compañera, se clasifica en qué? En un gasto neto, en un gasto primario, pero ¿cómo lo dibujaríamos nosotros? Bueno, entonces un gasto neto, de acuerdo a su definición, es toda aquella salida de dinero, por lo menos la amortización en la deuda externa, ¿verdad? Entonces, sería una monedita, no sé, con una flechita. Yo la dibujaría así. O también, no sé, con mi super dibujo también se dibujaría con dinero. Perfecto. La siguiente. ¿Cómo se clasifican los gastos públicos? Como lo mencionaba anteriormente mi compañera, se clasifica en qué? En un gasto neto, en un gasto primario, pero ¿cómo lo dibujaríamos nosotros? Bueno, entonces un gasto neto, de acuerdo a su definición, es toda aquella salida de dinero, por lo menos
la amortización en la deuda externa, ¿verdad? Entonces, sería una monedita, no sé, con una flechita. Yo la dibujaría así. O también, no sé, con mi super dibujo también se dibujaría un brazo súper fuerte. Estos son los músculos. Listo. La siguiente. ¿Cuántos métodos de gasto hay? Entonces, como nos explicaban, existen 3 métodos. El método de gasto, método de ingreso y método de producción. Entonces, para esta vamos a hacer unas letras. Entonces, primero, nuestra compañera nos decía que existían unas siglas que era P, que era I y que era B, ¿cierto? Entonces, para nuestro dibujo, P, ¿qué es? Entonces, no sé, un gasto, ¿sí? Un gasto de una economía. Entonces, acá podrían ponerlo o podrían dibujar, no sé, un gasto. Igualmente, sigo con mi monedita y mi salida de dinero. Con la I, todas las rentas generadas en una economía. Entonces, pues yo pondría como que entra un dinero, podría ser. O simplemente es válido que pongan simplemente las siglas. Perfecto. ¿Cómo se financia el gasto público? El gasto público se financia gracias a ¿qué? A unas tasas, a unos impuestos. En este sí considero que se puede escribir. No sé, podríamos también dibujar un árbol con dinerito por acá, dinerito por acá, dinerito por acá, dinerito por acá. Pues que nos diga que, digamos, es como la raíz de esta economía, esta financiación, pues es la raíz de ese árbol. Perfecto, muchísimas gracias, espero hubiera sido de su agrado. Lastimosamente no pudimos practicarlo en clase, pero pues ya se vio un pequeño ejemplo de cómo sería nuestro juego.